A mediados de la década de los 80, en la tranquila ciudad de Viña del Mar, Chile, una sombra de terror comenzó a cernirse sobre los residentes de la región. Un misterio oscuro y perturbador se tejió en las calles. Un misterio que hasta el día de hoy sigue causando escalofríos entre quienes lo vivieron y quienes lo descubren por primera vez. ¿Qué ocurrió en esa ciudad costera en 1980 y 1981? ¿Cómo fue posible que un lugar conocido por su belleza y calma se convirtiera en el escenario de los actos más macabros? La historia comienza, como suelen hacerlo los relatos inquietantes, con una pregunta: ¿cómo puede el mal acechar en los lugares menos turbios? Hoy, en Crímenes del Mundo, descubriremos uno de los casos más aterradores de la historia criminal de Chile. Prepárate para adentrarte en los misterios de Viña del Mar. A principios de 1980, Viña del Mar era la joya de la costa chilena. Las playas, bañadas por el sol, ofrecían un refugio idóneo para el descanso, y sus calles bien cuidadas parecían un modelo de orden. La vida parecía transcurrir en su curso habitual. Turistas disfrutaban del verano, las familias paseaban por el centro y las autoridades locales mantenían el control de la ciudad. Pero bajo esa apariencia de normalidad, algo siniestro se estaba gestando en las sombras. Nadie podría haber anticipado que, entre las multitudes de turistas y residentes, había personas capaces de desatar el caos más brutal. Los primeros indicios de lo que podría haberse considerado una serie de crímenes aislados comenzaron a surgir en el otoño de 1980. En una noche lluviosa, cuando las luces de la ciudad parpadeaban débilmente bajo la tormenta, se descubrió el cadáver de una joven en un callejón oscuro cerca de la costa. No había testigos, y los pocos que aseguraban haber escuchado algo extraños solo murmuraban de miedo, sin saber qué decir con certeza. La joven había sido brutalmente asesinada, su cuerpo marcado con una violencia que desbordaba los límites de la comprensión humana. ¿Cómo pudo un acto tan cruel pasar desapercibido en un lugar tan pacífico? ¿Quién podría haber sido capaz de semejante atrocidad? La policía, perpleja, no sabía por dónde empezar. No había huellas claras, ni testigos confiables. Todo parecía apuntar a un asesinato común, pero algo no encajaba. Las víctimas que comenzaron a aparecer en las siguientes semanas compartían algo más allá de su trágico destino. Todas mostraban señales de un patrón. Los asesinatos no parecían aleatorios, como si alguien estuviera manipulando las circunstancias de manera meticulosa. ¿Qué los conectaba? ¿Qué motivaba este inusitado despliegue de violencia? El crimen era algo inusual en Viña del Mar, por lo que el aumento de casos de mujeres asesinadas sin aparente motivo en lugares cercanos y a menudo de forma similar empezó a generar una sensación de desasosiego en la comunidad. ¿Quién podría estar detrás de estos crímenes? ¿Era una sola persona o un grupo organizado? Las primeras investigaciones no ofrecían respuestas claras, solo más preguntas. Y mientras la policía buscaba pistas, una sensación de paranoia comenzó a apoderarse de la ciudad. Cada rincón parecía esconder algo, cada sombra parecía ocultar un secreto. El año 1981 sería el capítulo más sombrío de esta historia. Los crímenes se intensificaron, la ciudad se sumió en el miedo. Las víctimas ya no solo eran mujeres, sino también hombres, y la naturaleza de los asesinatos empezó a mostrar un patrón aún más macabro. Las víctimas eran elegidas al azar, pero asesinadas con una precisión escalofriante, casi quirúrgica. ¿Qué tipo de mente es capaz de tal frialdad? ¿Qué clase de monstruo se oculta tras un rostro aparentemente normal? ¿Cómo puede alguien caminar entre nosotros sin que lo reconozcamos como lo que verdaderamente es? Las autoridades locales intentaron mantener la calma pública, pero la paranoia se extendió como una epidemia.
Se desataron rumores sobre un grupo de psicópatas operando en la ciudad, pero la policía se mostró escéptica. Sin embargo, los hechos no dejaban lugar a dudas. Algo horrendo estaba ocurriendo, algo que desbordaba las explicaciones simples. ¿Era el trabajo de un solo individuo o había algo más siniestro en juego? La policía local comenzó a especular sobre la posibilidad de que los crímenes fueran cometidos por un grupo organizado, quizás con algún tipo de ideología o motivación oculta. ¿Pero qué podría unir a tales monstruos? A medida que la investigación avanzaba, los detalles sobre los crímenes se volvían más oscuros. Se descubrió que en algunos casos, los asesinos no solo mataban, sino que también desfiguraban y mutilaban a sus víctimas de manera ritual. Los relatos de sobrevivientes, aunque pocos, comenzaron a trazar un perfil escalofriante. Los atacantes no solo buscaban matar, sino humillar, torturar y jugar con sus víctimas antes de acabar con ellas. ¿Qué clase de placer puede experimentar una persona al infligir semejante sufrimiento? ¿Cómo puede alguien disfrutar de un control tan absoluto sobre la vida de otro ser humano? La respuesta era aterradora: un psicópata. Pero, ¿quiénes eran estos psicópatas que se movían entre la multitud, invisibles a los ojos de la sociedad? Los informes médicos sobre las víctimas eran espeluznantes. Algunas habían sido golpeadas hasta el agotamiento, otras torturadas con objetos afilados, y en algunos casos, las huellas de violencia parecían indicar un alto nivel de conocimiento sobre cómo infligir daño sin dejar rastro. ¿Había un experto entre los responsables de estos actos, o eran varias mentes igualmente perturbadas, trabajando juntas en la oscuridad? A medida que las investigaciones se adentraban más en el caso, se descubrió que, en varios de los crímenes, las víctimas no solo habían sido asesinadas, sino también observadas con un tipo de frialdad casi académica. Las huellas de los asesinos no solo se encontraban en las escenas del crimen, sino en las mentes de aquellos que sobrevivían al horror. ¿Por qué dejaban estos asesinos pistas tan claras? ¿Querían ser atrapados? ¿O simplemente les fascinaba jugar con la mente de sus víctimas y las autoridades? Para complicar aún más las cosas, los crímenes no seguían un patrón lógico, eran aleatorios en cuanto a las edades y géneros de las víctimas. Parecía que los asesinos disfrutaban del caos, de la imprevisibilidad. Quizá lo único que unía a las víctimas era su vulnerabilidad, su incapacidad para prever el horror que les aguardaba en la oscuridad de la noche. ¿Estaban las víctimas destinadas a morir? ¿Era el destino lo que las había llevado al encuentro con estos asesinos, o era la pura suerte lo que les había salvado? Antes de continuar con los hechos acontecidos, te invito a que hagas clic aquí arriba. Descubrirás cómo un parque de Brasil deja de ser un lugar pacífico para... bueno, mejor míralo. La ciudad comenzó a oscurecerse. Los habitantes de Viña del Mar, antaño relajados y despreocupados, se convirtieron en prisioneros de sus propias casas. La incertidumbre se extendió como un manto pesado sobre las calles y la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Los medios de comunicación, que antes celebraban las bellezas de la ciudad, comenzaron a informar con un tono sombrío y desconcertante, sin poder explicar el origen de la violencia que había trastornado a toda una comunidad. Los ciudadanos se preguntaban, pero las respuestas nunca llegaban. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué había elegido Viña del Mar como su campo de juego? Lo más aterrador de este caso, tal vez, fue que nunca se encontró una respuesta clara. Nadie sabe con certeza quiénes fueron los responsables de los crímenes de Viña del Mar, o si alguna vez se atrapó a los culpables. Algunas teorías apuntan a la posibilidad de que fuera una serie de psicópatas individuales operando en la ciudad, mientras que otros sugieren que era un culto o grupo organizado que operaba en las sombras. En cualquier caso,
lo que es indiscutible es que Viña del Mar se convirtió en un lugar donde el mal se disfrazaba de lo cotidiano, donde las víctimas eran escogidas al azar y donde el miedo se apoderó de la ciudad. Las preguntas persisten. ¿Quiénes fueron los psicópatas de Viña del Mar? ¿Qué les motivó a sembrar el terror en esa ciudad costera? ¿Cómo pudieron pasar desapercibidos en un lugar tan lleno de vida y luz? Tal vez nunca obtengamos respuestas. O tal vez las respuestas están ahí, escondidas en las sombras de una ciudad que aún guarda secretos demasiado oscuros para ser revelados. Los crímenes de Viña del Mar permanecen como un enigma sin resolver, con preguntas que nunca hallaron respuesta. ¿Quiénes fueron los responsables de estas atrocidades? ¿Y qué oscuros secretos siguen ocultos bajo la superficie de una ciudad que aún guarda el eco de aquellos días de terror? Aunque el tiempo ha pasado, el misterio sigue vivo, acechando en las sombras de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros del crimen. Si te ha fascinado este caso, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video para que más personas descubran los secretos de nuestro mundo criminal. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a conocer más.